Hoy les hemos mostrado cómo se preparan teóricamente los alumnos de la Escuela Naval de Marín. Así lo hacen de manera práctica. El adiestramiento a flote y las prácticas de campo son fundamentales en la formación. Cada cuatrimestre hay un periodo de una semana en el que la escuela académicamente se para. No hay clases y los alumnos se dedican únicamente a la instrucción y adiestramiento. Los alumnos del Cuerpo General, en lugar de hacer salidas de unas horas de duración, hacen instrucción durante un par de días e incluso visitan puertos de las rías cercanas como Vilagarcía o Vigo. A cada uno de ellos lo que les aporta esas prácticas, en primer lugar, es la adaptación al terreno donde van a desarrollar su labor profesional, la adaptación a la mar y la adaptación al campo para lo que son los alumnos de infantería marina. Por supuesto, el adiestramiento físico y adiestramiento militar específico de cada uno de ellos. Y por supuesto en cada uno de los medios conforman pues un montón de capacidades que debemos aportar al alumno, como es pues el espíritu de equipo, el don de mando, dado que ellos van asumiendo distintos roles a lo largo de los diferentes cursos. Son los alumnos de Infantería de Marina de la Escuela Naval. Se marchan para realizar un ejercicio táctico a nivel pelotón. Es un ejercicio, han hecho una aproximación hasta este punto y van a proceder a asaltar una supuesta posición enemiga que se encuentra justo detrás de nosotros. Las zonas de maniobras son nuestro laboratorio, donde ponemos en práctica los conocimientos teóricos que se adquieren en clase. En este caso, táctica. Táctica de nivel sección / pelotón. Realizamos otro tipo de ejercicios, no aquí, pero por ejemplo en el campo de maniobras de Parga, en Lugo, o en el Teleno, en León, donde ejecutamos ejercicio de tiro con armas colectivas o con armas individuales. ¿Los silbatos qué simulan? Fuego. No tenemos munición para las ametralladoras y están simulando pues como si hubiera un volumen de fuego grande con un silbato. Esta es una de las plataformas de las 4 que posee la escuela. Amarrada a puerto, instruye a los alumnos en el terreno. A bordo suben los guardiamarinas de las distintas escuelas, tanto de primero, segundo como de tercero, en lo cual cada alumno tiene una misión desde el guardiamarina que va a hacer funciones ya de oficial de guardia, y luego los aspirantes y aspirantes de segundo y de primero, los cuales van repartidos en distintos puestos ya según las clases que hayan recibido teóricas. Las van a poner en práctica a bordo. Lo que más gusta a los alumnos del Cuerpo General son los 6 meses a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Marca un antes y un después en la formación militar y académica. Pues sobre todo el tema del crucero en el Elcano y recibir el despacho en Quito. Pero en general, toda la vida en la escuela. Lo militar siempre me atrajo. De reconocer que primero me presenté a aire, no conocía mucho lo que es la Armada, pero la experiencia ha sido muy buena y me encanta. Ahora mismo las prácticas que he tenido detrás y demás me han motivado bastante en mi trabajo y me gusta mucho, la verdad. Todavía queda un largo camino por ambientarme en las diferentes especialidades, ver lo que me gusta. Las prácticas de quinto suelen ser bastante decisivas en ese sentido. Eliges un barco, te integras bien durante varios meses y ves lo que realmente te gusta y que querrías probar. Aquí acaba nuestro viaje de hoy, señores. Volvemos la próxima semana. Hasta entonces, ya saben que estamos a su disposición en la red. No se muevan porque vamos a avanzarles algunas de las actividades que acogerá Galicia las próximas semanas. Algunas de ellas aquí, en la Ciudad de la Cultura. Cuídense mucho y que sean felices.